Educación Financiera BBVA presenta Peras y Manzanas, con Valeria Moy. El podcast donde la economía cuenta. Operación exitosa. Transferencia lista. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Peras y Manzanas. Hoy, desde luego, tenemos que seguir hablando del paquete económico que presentó la Secretaría de Hacienda la semana pasada al Congreso. Ya platicamos en este Peras y Manzanas de los criterios de política económica, que son estas estimaciones sobre PIB, inflación, tasa de interés, tipo de cambio, precio del petróleo, plataforma de producción petrolera y demás que sirven como base para hacer otro tipo de estimaciones, en particular de los ingresos. Dejamos en ese Peras y Manzanas pendiente hablar de los ingresos y de los egresos o de los gastos, porque me parece que merecen todos los minutos que uno les pueda dedicar. Hoy está con nosotros Alejandra Macías, que es la directora del Centro de Investigación en Materia Económica y Presupuestaria, el CIEP, mejor conocido como el CIEP. Así que si ustedes tienen oportunidad de meterse a la página del CIEP, ahí siempre van a ver temas súper interesantes en materia económica y particularmente del caso del que vamos a hablar hoy, presupuestaria, para entender cómo están las cosas en este sentido en México. Ale, ¿cómo estás? Bienvenida a Peras y Manzanas. Muchísimas gracias, Valeria. Gracias por la invitación y poder seguir platicando de este tema que nos apasiona. Seguir platicando de esto, ¿verdad? Has hablado de esto día tras día, desde que se presentó el paquete, si no es que antes de que se presentara el paquete. Ale, me gustaría empezar contigo. Vamos a separarlo para hacerle a la audiencia esto más sencillo. Ya hablamos de los criterios, entonces ahora hablemos de los ingresos y de los egresos. Empecemos con los ingresos. ¿Qué se presenta de los ingresos? ¿Cuál es el proceso? Es decir, lo que se presentó ya quedó, ya está escrito en piedra y va a funcionar este año. ¿O qué sigue? Primero hablemos de los ingresos y luego nos vamos a los gastos, si te parece. Sí, claro que sí. Lo que se presenta es la iniciativa de ley de ingresos, ¿no? Que le llamamos la ILIF, de ingresos federales. Y lo que nos dicen es las proyecciones de cuánto vamos a estar recaudando, cuántos van a ser los ingresos petroleros, y también es la oportunidad de presentar alguna miscelánea fiscal, ¿no? Entonces ahí nos dicen qué cambios están proponiendo en los impuestos o en algunas acciones administrativas o fortalecimiento administrativo, ¿no? Que son las políticas que han estado llevando esta administración. Y la iniciativa de ley de ingresos se discute en diputados y en senadores, ¿no? Ahí tienen las dos cámaras, tienen que aprobarlas, no así con egresos, ¿no? Por eso se hace el énfasis. Y esta ley tiene que estar aprobada a más tardar el 30 de octubre. Entonces, ahí se presentó todo en tiempo y forma y esperemos, vamos a ver cómo se dan las conversaciones, las negociaciones, los debates y vamos a ver finalmente qué queda. Pero podríamos suponer que quedará algo relativamente similar a lo presentado, pues dada la conformación en el Congreso que tenemos hoy en día, ¿no? Sí, y en realidad lo que ha sucedido en los últimos 6 años es eso, ¿no? No le mueven ni una coma y de hecho lo que menos se ha discutido en los últimos años justamente es la iniciativa de ley de ingresos. Es complicado, o sea, por lo menos para el presupuesto hay un parlamento abierto, pero para la ILIF no hay estos foros más abiertos, no más de la sociedad donde podamos pues decir qué pensamos sobre las estimaciones y las perspectivas que tienen en adelante, ¿no? Entonces, a ver, Alejandra, esto no es un parlamento abierto, pero cuéntanos qué es lo que tienes que decirnos de esto que viste, que se presentó en materia de ingresos. No es parlamento abierto, no tiene el poder, pero de cualquier manera cuéntanos, porque yo creo que hay cosas bien interesantes en toda la concepción de la palabra, interesantes para bien, interesantes para mal, pero hay cosas interesantes y me gustaría que nos dieras tu retroalimentación de qué es lo que viste en esto que se presentó. Yo creo, Valeria, que incluso tu programa o este podcast tiene más audiencia que los parlamentos abiertos. Así. En una de esas
Entonces, ¿qué me llamó la atención? Mira, a mí desde el año pasado y este año es exactamente igual, lo que me llama la atención es que la proyección de ingresos que hace la Secretaría de Hacienda es más bien plana o incluso se reduce un poquito, ¿no? Entonces, nos están diciendo, vamos a tener ingresos presupuestarios de 8.7 billones, que equivalen al 22.5% del PIB. Y cuando ves las proyecciones para 2030, esto se reduce a 21% del PIB. Entonces, cuando te cuestionas, bueno, nos están diciendo que hay fortalecimiento administrativo, que van a ir con acciones contra las factureras, que van a usar digitalización, ¿no? Como van a hacer cosas en las fronteras, y de todos modos los ingresos no aumentan. ¿Qué está pasando? Pues los ingresos petroleros se están reduciendo y no estamos compensando esas reducciones con la parte tributaria. Entonces, oye, y si no estamos creciendo, pues no va a haber manera de compensar nada, ¿no? es más complicado, exactamente. Entonces, las proyecciones siempre están un poco sobreestimadas por estos crecimientos que nos ponen en los criterios y no llegamos a las metas, ¿no? Incluso este 2025, que han mencionado que incrementan los ingresos, ¿no? Casi mes por mes, pero no llegamos a las metas que se aprobaron en el paquete económico anterior. Entonces, me parece que puede suceder lo mismo y ya con esta proyección que hace Hacienda debería ser evidencia suficiente para hablar de una reforma fiscal en forma, ¿no? Y no una miscelánea. Ahora, me paso a esa otra parte que también, nos da muchos elementos de análisis la miscelánea por parte de los impuestos especiales, ¿no? Sobre todo los saludables, la parte de aranceles o de comercio internacional que también están proponiendo. Lo cual creo que son acciones que deben de suceder, pero no nos soluciona el problema, ¿no? Igual regresamos a la proyección, aún con miscelánea, aún con cuál es la expectativa o el potencial recaudatorio de todo eso, que no lo estamos viendo en más ingreso en 2026 y en adelante, porque supondrías que esas medidas que son permanentes te darían más recaudación cada vez, ¿no? Entonces, son medidas pequeñas, el potencial recaudatorio que nosotros estimamos y está subestimado es de 0.35 puntos del PIB. Y no soluciona el problema. O sea, seguimos teniendo... Eso es en la parte de los impuestos saludables, entre comillas, la de los bebidas endulzadas y demás. Es esa parte que son 4, ¿no? Es tabaco, endulzadas, videojuegos y apuestas. Y también la parte que recaudas en aduanas que no son IVA e ISR, ¿no? Es el otro impuesto. Entonces, juntando esas dos cosas, recaudaríamos como 135,000 millones de pesos más o menos. No es poquito dinero, pero otra vez no nos soluciona el problema. Entonces lo veo positivo, pero no estamos hablando de fortalecer de fortalecer ingresos para pues tener más espacio fiscal, ¿no? Y poder hacer otras cosas. Ahora, hablabas de ingresos y nos hablabas evidentemente los ingresos propios, pero no hay que olvidar que dentro de los ingresos, dentro de los 10.19 billones de pesos que se estima tener como ingresos el año que entra, un pedazo importante viene de deuda. Sí. No, bueno, eso es algo que nosotros diferenciamos aquí en CIEP, ¿no? Una cosa son los ingresos que son estos 8.7, que son los presupuestarios, y lo otro son los requerimientos financieros, ¿no? Que es el endeudamiento. Es que es bien importante hacer la diferencia, porque si no nos vamos como de, wow, vamos a tener 10.19 billones de pesos de ingresos y vamos a tener 8.72 billones en ingresos propios, por decirlo de alguna manera, y 1.47 que vamos a pedir prestado. Así es, y que esta parte se relaciona mucho con el endeudamiento histórico que aprobaron, ¿no? O aprobamos en 2024, que se prometió reducir en este año 2025 y que incluso nos están diciendo, no, pues va a ser mayor de lo que aprobamos para 2025 y
sigue estando alto para 2026 y posponen la famosa consolidación fiscal, que es reducir estos requerimientos a la mitad, la posponen hasta 2028. Entonces, eso sí debe de preocuparnos, ¿no? Si tal vez en el indicador de la deuda PIB no es alarmante, a nosotros sí nos alarma el nivel de endeudamiento y el nivel de pago de intereses de la deuda, que son en 2026 van a ser equivalentes 4.1 del PIB. Entonces nos estamos endeudando para pagar intereses. Ahora, déjame regresar y aquí, perdón, porque yo di una vuelta. Estábamos hablando de los impuestos al tabaco, a las bebidas saborizadas, a los videojuegos y demás. Y hay otros impuestos que no son nuevos, pero que llaman la atención por el incremento en las tasas que se van a aplicar a los bienes, a ciertos bienes, a muchos bienes, alrededor de 1,400 fracciones arancelarias de bienes con los que México no tenga un tratado comercial, que esto pues seguramente tiene una dedicatoria particular a los bienes que importamos de China. Pero olvidemos las implicaciones políticas y comerciales de eso, que yo creo que hay muchas. Pensemos únicamente en la parte de ingresos. Ya platicamos, ya nos dijiste, Ale, que esto no va, los impuestos a las bebidas saborizadas no van a cambiar en gran cosa. Bueno, los impuestos saludables y los videojuegos y demás no van a cambiar en gran cosa la realidad de los ingresos en México. ¿Estos aranceles que vamos a poner nosotros cambian esta realidad? No, es que lo que te decía hace rato ya incluye los aranceles. Sí. O sea, ya esto que nos dices de aduanas, yo pensé que te referías al cierre, porque ves que también están hablando de eficientar las aduanas, ¿no? Bueno, entonces esa parte de eficiencia es más difícil de estimar, ¿no? Esto es básicamente lo que hacemos es como diferencias entre lo que reportan, lo que han reportado y lo que se supone que vamos a recaudar para el próximo año, pero las partes de eficiencia son más complicadas. Claro. Pero regreso a mi punto de si ellos tienen estimaciones, ¿por qué no lo ponen en las proyecciones, no? Claro. Y aún con esto, digo, las aduanas representan un porcentaje no muy grande de los tributarios. Entonces, aunque los aumentemos muchísimo, pues no nos van a resolver el problema que tenemos de poco espacio fiscal. Yo creo que son espacios que se tienen que buscar, que se tienen que implementar, claro, pero dentro de una reforma fiscal mucho más amplia. Bueno, pasemos ahora a los gastos, porque yo creo, y aquí quizás diferimos, que una reforma fiscal tiene que pasar también por los gastos, no únicamente, pero también tiene que pasar por los gastos. Entonces, háblanos de lo que viste en este proyecto de presupuesto de egresos de la Federación. Definitivamente tiene que pasar por los gastos, Valeria. O sea, no hay, no podemos seguir gastando igual, porque también la pregunta, un poco la resistencia para reforma fiscal es, vamos a pagar más impuestos los que siempre pagamos, ¿no? Ese es un para qué, argumento. ¿no? Y el segundo es exactamente, ¿y para qué? ¿Para seguir rescatando a Pemex? Entonces, definitivamente tenemos que cambiar la inercia del presupuesto que tenemos. Es muy complicado y tratemos de dejar la parte política fuera, pero este presupuesto tiene como se concentra en dos rubros. El primero es Pemex, que le vamos a dar 263 mil millones de pesos, lo doble. Pero ya es el último año, Alejandra, ya nunca más le vamos a dar a Pemex. Eso nos da de la vida. Bueno, ya veremos, Valeria. Pero a lo mejor no le damos la misma cantidad, pero en 2026 es muchísimo dinero lo que le vamos a dar a Pemex, ¿no? Y si no cambiamos modelo de negocio, si no cambiamos operación, si no cambiamos un montón de cosas dentro de la petrolera, pues va a ser muy difícil que ese dinero rescate totalmente a Pemex. Entonces es uno, y el otro es los programas sociales de esta administración. Y hay que recordar que pues es un presupuesto, el primer presupuesto que hace completamente esta administración. Entonces, claro que había prometido que iba a ampliar la cobertura de los programas y no lo iba a dejar de hacer. Entonces, están esos dos rubros. Nos sigue preocupando muchísimo salud, ¿no? Aunque tiene un pequeño aumento, y aunque nos dicen que los impuestos saludables o el aumento en la recaudación de los impuestos saludables va a ir a salud, no lo tenemos en la ley,
¿no? Y debemos de pedir que lo pongan en la ley, que digan qué fondo y tal vez a qué institución va a ir. Oye, los impuestos saludables, que a mí no me gusta el nombre saludables, pero bueno, suponiendo que me guste. Ya existen, ya tenemos esos impuestos a las bebidas endulzadas, ya tenemos, y lo vemos, ¿no? Ciertos alimentos que tienen mucho azúcar, al tabaco, al alcohol, o sea, eso ya existe. Y mi pregunta es, ¿a poco hay hoy en día, no, olvídate de lo que se presentó en este paquete, ¿a poco hay hoy en día una asignación presupuestaria a eso que se recauda por esos impuestos saludables, entre comillas, que ya tenemos hoy? ¿A poco se van a la clínica de adicciones o se van a tratar de resarcir el daño que hace el azúcar y para la clínica de diabetes? Porque al final del día, pues el dinero es fungible y si no lo tienes establecido como tal en la ley, pues se puede ir, sí, a la clínica de diabetes, pero también se puede ir a Pemex. Totalmente. No existe. No existe. No existe esa. Entonces, ¿por qué va a ser distinto ahora, no? Le llaman etiquetado y tal. No, pero yo creo que es la oportunidad para pedir. ¿No? Totalmente. Y es porque estamos hablando de que se incrementan más. Por ejemplo, tabaco se actualizaba solo con inflación, pero ahora se está incrementando mucho más, ¿no? Mucho más. Entonces es la oportunidad de decir, y además ya lo dijeron. O sea, no lo estamos inventando nosotros. Ellos ya dijeron que esa recaudación va a ir a un fondo de salud. Entonces, ahora lo que toca, y le toca a los diputados, es decir, ok, está bien, que esté en la ley, ¿no? Y además... No se nos olvida a todos los que a ti y a mí y a todos los que nos están oyendo, los diputados nos representan. Claro. ¿No? Y hacer demandas individuales pues no es posible e incluso como sociedad civil nos quedamos cortas, pero los diputados sí pueden hacer esto, ¿no? Y si van en serio, pues esto debería estar en ley porque sí se puede, o sea, etiquetar impuestos a ciertas cosas, claro que se puede. Porque ahora, te llamaba la atención las transferencias. ¿Por qué? ¿Qué te llama la atención de eso? ¿Las transferencias a Pemex? No, los programas de transferencias, los programas sociales. Yo les digo los programas sociales. Sí, no me llaman tanto la atención. Creo que era lógico, ¿no? Que primero vamos a mantener lo que había la administración pasada y segundo iba a ampliar la cobertura de los programas que ella propuso, que es Casa por Casa, que es la Pensión Mujer Bienestar, las becas Rita Cetina y todos esos tienen incrementos importantes. Entonces, no que me llame la atención, sino cuando ves el presupuesto, ahí es donde se concentra en Pemex y en esos programas. ¿Qué me preocupa más a mí? Porque no me preocupan las transferencias. A mí me preocupan pensiones y me preocupa el costo de la deuda. De la deuda. Porque entre esos dos rubros ya nos estamos gastando el 10% del PIB y nos están diciendo que vamos a recaudar solo tributarios 15%. Entonces, si nos quedamos sin ingresos petroleros o cualquier otra fuente de ingreso, ¿cómo operamos con 5%? O sea, ¿cómo pagamos salud, educación, seguridad y todo lo demás que no sean esos dos rubros? Y eso es lo que más hemos insistido, ¿no? Y pensiones, y va en sentido de lo que tú decías, ¿no? Necesitamos una reforma en pensiones importante. Creo que lo que levantó la presidenta hace como 2 o 3 semanas, que fue lo de pensiones exorbitantes, ¿no? Creo que usaron esa palabra. Nosotros venimos diciendo eso desde hace varios años, donde hacemos el cálculo per cápita del gasto. No, o sea, no podemos aseverar que eso recibe una persona, pero cuando haces un gasto per cápita, ¿no? Por pensionado, pues CFE, Pemex, Luz y Fuerza nos salen con un gasto enorme. Son revisiones que se tienen que hacer otra vez, no te arregla el problema. Tenemos que hablar de alguna institución que regule los sistemas de pensiones. Tenemos que hablar de bajar la deducción que existe para pensiones que está muy alta. Tenemos que hablar de justamente revisar contribuciones contra beneficios. Muchas cosas que podemos hacer en el sistema de pensiones para al menos contener, si no vamos a reducir, porque hay que recordar que tenemos una generación de transición que está creciendo hasta 2035 o más, y también eso me llama la atención del presupuesto, ¿no? Las pensiones contributivas nos dicen que van a crecer 0.5%, cuando en promedio crecen 5% anual. ¿Y esa estimación qué onda? Entonces, ¿no? Y te digo, estamos envejeciendo, se actualizan con la inflación, generación de transición creciendo, como que no hay manera que crezcan 0.5%.
Ahora, mencionabas hace un momentito, porque a mí sinceramente esto es quizás lo que más me preocupa, educación y salud. Y sí hay incrementos ligeritos, pero incrementos tanto en educación como en salud. Y la pregunta, así como te preguntaba de ingresos, si esto nos resuelve el problema, y de gastos, como, oye, esto nos genera el problema o nos resuelve el problema, ¿estos incrementos que se dan en educación y en salud resuelven el problema? No, para En nada. educación y en salud, ¿eh? O sea, el problema en educación y el problema en salud. No, en ninguno de los dos, pero fíjate que voy a empezar por educación porque me preocupa menos que salud. O sea, creo que educación es un tema no tanto de presupuesto como de estrategia Claro. y de la calidad y de otro tipo de políticas que tendríamos que estar implementando. Sí tiene, o sea, está subfinanciado, deberíamos de estar gastando por ahí del 4.5, ¿no? Pero salud está mucho más subfinanciado. Necesitaríamos 6% del PIB, gastamos 2.6, aún con el incremento que mencionas. Y bueno, se refleja en la carencia por acceso a servicios de salud, se refleja en la demanda que hay de atención en las farmacias, en el sector privado, y se refleja en el gasto de bolsillo que incrementó desde 2020 40%, ¿no? Y eso es un gasto catastrófico y empobrecedor. Entonces, en los dos lados se necesita fortalecer el presupuesto, pero creo que más en salud que en educación. Y en educación necesitamos otro tipo de políticas para la calidad educativa. Ahora déjame cerrar con un punto que también me parece fundamental, sobre todo en función de lo que decíamos al principio de la charla, que es las expectativas de crecimiento son bajas y así están planteadas en los criterios y están planteadas en las estimaciones de ingresos. Entonces, sí queda muy claro que no se ve ni este año, ni en 2026, ni en los años venideros, una dinámica de crecimiento interesante. Entonces, algo que a mí me parece que detona crecimiento, si está bien hecha, y esta es una enorme consideración, son los proyectos de inversión productiva, tanto privados, desde luego, como públicos. Pero creo, en este sentido, sí soy muy keynesiana, sí creo que si la inversión pública está bien hecha, sí tiene un efecto multiplicador que puede detonar también inversión privada y otro tipo de derrama. Cuando veo lo que se le asigna a proyectos de inversión en este presupuesto de egresos son alrededor de 960,000 millones de pesos, que de nuevo suena a muchísimo, pero al final del día tampoco resuelve ningún problema de inversión pública, porque nos vamos a quedar todavía muy abajo de los porcentajes recomendados de inversión pública, pero además este monto, estos 960,000 millones, incluye lo que le vamos a dar a Pemex. Entonces, si quitamos Pemex, pues entonces ya quitamos Pemex, porque vamos a mandarlo a Pemex, ¿no? Que pues así nos queda la duda, la verdad, si eso va a ser inversión productiva. Y vemos los proyectos a donde va a ir destinado y son básicamente nuevos trenes, ¿no? O sea, quitando Pemex y CFE, básicamente nuevos trenes. Sí hay algunas otras cosas, pero básicamente trenes en diferentes lugares del país. Pero más allá de los proyectos en sí, que me parece que merecerían toda una conversación que creo que nadie está teniendo y que deberíamos de tener sector privado, o sea, hablando de inversión pública, que debería tener el sector privado con el sector público, el propio sector público, el gobierno, o sea, todo el mundo, porque no estamos generando esos proyectos. El monto es bajísimo, 960,000 millones de pesos. No va a haber manera de detonar crecimiento con ese monto, solo con ese monto. Sí, no, el problema con el gasto en inversión es que es la variable de ajuste, Valeria. O sea, es la variable de ajuste, exacto. Tenemos que bajar déficit. Lo que te queda, sí. ¿No? ¿A qué le recortamos? Pues a infraestructura, porque pues básicamente nadie lo siente, ¿no? No le puedes recortar a pensiones porque tiene nombre y apellido, no le puedes recortar tanto a salud, aunque sí le recortas, ¿no? A educación por los sindicatos, o sea, ¿cuál es la variable de ajuste? Inversión siempre. Ahora, lo dices muy bien, o sea, hay un montón de dinero que se va a ir a inversión financiera, que es básicamente Pemex. Cuando tú quitas esos recursos, ¿no? Y estimas otra vez el crecimiento, crece 10% más o menos el gasto en inversión, pero hay que acordarnos que tuvo un recorte de 14% del 24 al 25. Y también hay que acordarnos que casi la mitad de ese presupuesto se va a Pemex.
otra vez, ¿no? ¿Para qué? Pues para mantenimiento de toda su infraestructura, o sea, no es inversión productiva, pero de todos modos consume un montón de ese presupuesto. Entonces, ¿qué nos queda? Pues ese poquito para trenes y para proyectos de las administraciones, pero no estamos invirtiendo en caminos, en hospitales, en escuelas, en muchas cosas que necesitamos para atraer la inversión también privada y extranjera, ¿no? Así Entonces, es. si no tenemos ese nivel de inversión pública, pues va a ser muy difícil también llevar a cabo el Plan México, por ejemplo. Absolutamente, por más que le pongas aranceles a los productos de los países con los que no tenemos tratado y pensar que eso va a detonar la sustitución de importaciones, que es parte fundamental del Plan México, pues yo la verdad es que lo creo un poco ilusorio, porque pues sí, tú puedes poner el arancel, pero si no tienes, no sé, por ejemplo, electricidad con que puedas sustituir la producción de nada, pues simplemente no la vas a poder sustituir, ¿no? Entonces, a mí me llama la atención cómo no estamos cambiando estructuralmente. Me parece, Ale, que es un presupuesto con poca visión de desarrollo, con poca visión de crecimiento, con poca visión de si queremos ser una economía o un país donde haya servicios de salud decentes, donde haya un sistema educativo decente, donde haya infraestructura decente. Y es un presupuesto que se queda pues un poquito así como cumpliendo lo mínimo que se podía hacer, ¿no? Así, bueno, pues vamos a patear un poquito la consolidación, porque si la frenamos más, pues frenamos más la economía. Y entonces se vuelve pues una especie, no quiero usar la frase porque ya la usé en un artículo, pero sí es un poco un presupuesto con alfileres. O sea, no con alfileres en el sentido que si se los quitamos esto explota, no queremos eso, pero sí un presupuesto como para salir del paso, para resolver este año y ya, ¿no? Lo cual me parece un poco como triste en términos de visión presupuestaria de largo plazo, ¿no? Pues es la gran resistencia a de verdad discutir e implementar una reforma fiscal grandota. Sí. ¿No? Con todo lo que se tiene que discutir, con informalidad, con renuncias recaudatorias, con qué hacemos con IVA, sobre todo en las fronteras, o sea, hay muchas cosas que se pueden implementar y que podríamos encontrar espacio fiscal, pero la resistencia de no la necesitamos, ¿no? O sea, más bien el discurso no necesitamos reforma fiscal, a mí me parece que se está terminando, sobre todo si empiezan a implementar misceláneas fiscales y encontrar esos recovecos, ¿no? De donde podemos aumentar un poquito la recaudación, pero no es suficiente. Y además es un presupuesto que sigue posponiendo las decisiones difíciles, incorporando justicia intergeneracional, ¿no? O sea, todas las decisiones, el endeudamiento es algo que le va a pegar a las siguientes generaciones. Claro. No la vamos a pagar nosotros, a lo mejor una parte, pues, pero no necesariamente nosotros. Toman decisiones sin tomar en cuenta a las generaciones que vienen a futuro, tanto en el endeudamiento como en pensiones, como en cuidados, ¿no? Que también eso hay que resaltarlo. Se presenta un anexo transversal de cuidados, pero no se le asignan más recursos. Es como doble contar los programas que ya existen y decimos que va para cuidados. Entonces, ahí también queda... Y decimos que tiene una perspectiva de cuidado. Sí, ¿no? Y deja mal sabor de boca, ¿no? Porque al final es, claro, es como maquillar el asunto. Absolutamente. Bueno, Ale, me da muchísimo gusto platicar contigo. Muchísimas gracias por participar en Peras y Manzanas. Es la primera vez, espero que la primera vez de muchas más, porque me gusta platicar contigo, me gusta oír tus insights y tus puntos de vista en materia económica y sobre todo en materia presupuestaria. Así que Alejandra Macías del CIEP, búsquenla en sus redes, busquen la página del CIEP, siempre haciendo cosas súper interesantes. Ale, muchísimas gracias. Gracias a ti, Valeria. Muchas gracias a todos. Nos escuchamos muy pronto. Hasta luego. Educación Financiera BBVA presentó Peras y Manzanas con Valeria Moy. El podcast donde la economía cuenta. Escucha este y todos nuestros podcasts en así como suena.mx, Spotify, Google y Apple Podcasts.